que es un alma infeliz, es un espíritu desgraciado. Te detengo ahí para ir con Atilio y agradecerle también, pero lo que tú estás narrando es una verdadera tragedia intelectual, y digo tragedia intelectual porque en el quehacer intelectual, en el quehacer literario, como la vida personal, que prácticamente no nos importa, corrompe las raíces del quehacer intelectual. Por eso digo que es una tragedia intelectual y que muchos intelectuales deberían de estar alertas de que su vida propia no debería de corromper la parte del quehacer intelectual. Atilio, pues tu conclusión y lo que gustes agregar, y yo te agradezco mucho por habernos abierto este espacio en tu agenda, en tu biblioteca, en tu despacho, por favor. Mira, no, la conclusión un poco en línea con lo que veníamos conversando recién. Estamos en presencia de un personaje de una importancia trascendental, ¿verdad?, que ha modelado las conciencias y los corazones de millones de personas en todo el mundo, que está apoyado en una red fenomenal de los grandes periódicos de América Latina y algunos de ellos de Europa y Estados Unidos, que es un enemigo formidable de fuste y que es muy importante salir a debatir con él. El problema es que él no admite debate alguno. Yo te pongo un ejemplo. Yo estaba invitado a la Feria del Libro de Guadalajara hace unos años, que se hacía en honor a él, pero ahí se publicaba justamente el libro que yo acabo de mencionar también, y bueno, el agente literario dijo que si se presentaba mi libro en esa feria, Vargas Llosa no asistiría. ¿En serio? Y sí, claro, obvio, oye, utilizan todos los recursos habidos y por haber para impedir el debate. Más de una vez, mira, la editorial Acal en Madrid le regaló el libro que yo publiqué. El libro ese se publicó en España, luego en toda América Latina, y ahora hay ediciones en Francia, en Alemania, en Brasil, en todas partes, y se le ha hecho llegar. Y el libro fue recibido en la casa junto con una invitación de la editorial que decía, mire, para tener una conversación cordial, aunque distintas, desde distintos puntos de vista, con el autor de este libro, que más allá de las diferencias fuertes que tiene con su concepción del mundo y con esa tergiversación que muy bien señalaba Julio de la obra de Adam Smith, pero creen que pueden sentarse a conversar e intercambiar ideas. La respuesta fue el más absoluto silencio y el más absoluto desprecio. ¿Cómo alguien osa tener esta actitud de venir a desafiarme? No a desafiarme, sentémonos a tomar un café y a conversar. A ver, usted dice que Margaret Thatcher abrió Inglaterra un mundo de posibilidades inéditas para toda su gente. Mire, yo tengo estos datos sociológicos que demuestran justamente el colapso de los servicios. Digo, hacer un intercambio sin insultos. Yo no es mi estilo ni el de Julio, no insultando a nadie, vituperando a nadie. Bueno, pero no lo acepta nada. Ni él, ni sus agentes literarios, ni la gente que sabe muy bien que Vargas Llosa hay que preservarlo así como un jarrón chino, no exponerlo a una crítica, por temor a que, creo que Julio lo dio de alguna manera, en cuanto tú entras con tu escalpelo a fondo, ese jarrón chino se cae, se despedaza, pero mientras tanto tiene una eficacia absolutamente extraordinaria y por eso ha originado este interés en estudiar su obra y criticarla. Bueno, eso es lo que quisiera decir como cierre. Gracias, Atilio. Oye, y como curiosidad, ¿qué pasó? ¿Presentaste el libro en la Feria de Guadalajara o no lo presentaste? No se atrevieron a invitarme, porque imagínate cómo van a llevarme a mí y correr el riesgo de que un autor que atrae miles y miles de visitantes van a dejar de ir a la feria porque no va a Vargas Llosa. No, nada. Espero en algún momento, ¿verdad?, ir a México de vuelta y poder presentarlo en Guadalajara, que es una feria con la cual yo tengo una relación muy especial, porque he colaborado con la Universidad de Guadalajara en mis años en que viví en México y tengo grandes recuerdos ahí, tengo amigos, pero bueno, ahí hay un encaje, si tú quieres llamarle comercial, de toda esta problemática que hace que, bueno, entre un autor muy poco conocido, por no decir desconocido como yo, y una luminaria como Vargas Llosa, evidentemente los que financian la feria dicen, oiga, saquen a este intruso de la Argentina del medio y lo traemos a don Mario, que nos va a garantizar que haya miles y miles de personas que vengan y que compren su libro, firmen autógrafos, saquen... Aplaudiendo. Eso, exactamente. Bueno,
Les mando un gran abrazo a ti y a Julio y bueno, en algún momento espero que nos podamos cruzar personalmente, ¿sí? Claro que sí, pues en lo que podamos ayudarte siempre aquí en México para que se presente ese libro y que estés aquí sería fenomenal. Atilio, un gran abrazo, te agradecemos mucho, gracias. Gracias para ambos, que estén muy bien, adiós. Gracias. Déjame continuar con Julio. Julio, bueno, pues te interrumpí justamente porque Atilio se nos tenía que ir y también pues tú tienes una agenda súper apretada. Te agradecemos mucho que nos hayas abierto este espacio y bueno, pues hay varios puntos todavía a desarrollar. Adelante, Julio, por favor. Sí, algo mencionaste que me gustaría entrar sobre el problema ya de la literatura. El estilo de Vargas Llosa puede gustar como no puede gustar. Eso porque estaríamos hablando de arte. Uh-huh. Y en el arte hay formaciones, sentimientos, y a uno le puede gustar García Márquez como a otro le puede gustar Vargas Llosa. Entonces entra a tallar en la estética y a el gusto. Uh-huh. Yo he leído, sí, la inmensa mayoría de libros de Vargas Llosa, porque tuve que escribir este doctorado, este libro, y sinceramente su literatura es de entretenimiento, no queda absolutamente nada con excepción de una frase que aparece en Conversaciones en la Catedral. En las primeras páginas, Santiago Zavala, el actor principal de la novela, está caminando por la avenida Tacna y cerca al cruce de la avenida La Colmena reflexiona viendo el semáforo y dice: ¿cuándo se jodió el Perú? Es la frase más reconocida de toda la obra de Vargas Llosa. Como frase literaria, como juego literario, como metáfora está bien, pero si hacemos un análisis de la frase, tendríamos que comenzar preguntándonos: 1, ¿qué es el Perú? 2, ¿qué es la peruanidad? Y 3, ¿en algún momento ese Perú estuvo bien, estuvo bueno, porque se jode, se malogra, alguien que estuvo bien? Ahí no hay ningún tipo de respuesta. ¿Por qué? Porque simplemente es una frase literaria. Primero. En segundo lugar, sí tiene un gran mérito porque trabaja bastante. Y sobre todo trabajaba en la primera etapa. Desde el momento que él se volvió famoso, ya no, porque hay un grupo de personas, tiene un equipo de personas que trabajan para él. Es por eso que hay algunos libros, por ejemplo, el libro que escribió sobre José María Arguedas, se notan cantidad de errores, pero cantidad de errores elementales, que una persona no debería de cometer, confundir una provincia que quede en Ayacucho, decir que quede en Cusco. La información que le dan es mala, no siempre es buena. ¿Por qué? Porque ya trabajan en equipo. Hay un equipo de personas que las empresas, que son las editoriales, pagan a ese equipo para que trabajen para él. Entonces, estamos viendo en otro plano, en otro nivel. Luego, ha ganado todos los premios, pero todos los premios, García Márquez ya lo ha dicho, los premios siempre están amarrados. Las editoriales tienen periodistas, tienen comentadores, tienen los contactos a quién vamos a regalar, a quién vamos a dar el premio. Y el premio Nobel no escapa a eso. Solo te digo algunas cosas en todo al premio Nobel. ¿Cómo así, el año 52, se le da el premio Nobel de Literatura a Winston Churchill? ¿Por qué? No sé. Si a lo mucho que él ha escrito es una historia de 3 tomos de la Segunda Guerra Mundial, y eso es todo. ¿Por qué se le da el premio Nobel de Literatura a Winston Churchill? Por intereses ideológicos y por intereses políticos. En segundo lugar, en términos generales, muchos de los que son premio Nobel de literatura no deberían de haber sido premio Nobel. Y muchos de los que no son premio Nobel deberían de haber sido premio Nobel. Por ejemplo, te pongo 2 casos de un lado y 3 casos del otro. ¿Te suena o suena
la gente lee, escucha o comenta algo de José Echegaray? ¿Quién es José Echegaray? O de Jacinto Benavente, pero los dos son premios Nobel de literatura. Dos españoles que nadie les conoce, nadie les lee, pero son premio Nobel de literatura. Por el otro lado, tenemos a León Tolstoy. Solamente con una novela, Guerra y Paz, ha pasado a la historia de la humanidad de la literatura, pero no fue premio Nobel. Kafka, que solo hubiese escrito solamente La Metamorfosis, hubiese pasado a la historia de la novela, como que ya pasó. ¿Es premio Nobel? Tampoco es premio Nobel. O Joyce, que escribe esa asombrosa novela que se llama Ulises. Tampoco es premio Nobel de literatura. Pero para no ir más allá, vamos a nuestra América Latina. Concretamente, pongamos 3 casos. Y no estamos inclinándonos, dando importancia al plano ideológico, político, no. Comencemos. El creador de una escuela literaria, el nicaragüense Rubén Darío, que ha creado todo una escuela literaria que renovó las letras españolas y lo impulsó al español a un nivel superior, demostrando que en América Latina se desarrolla un español más hondo, más profundo y más rico que en España. Creador de una escuela literaria, no fue premio Nobel. Luego tenemos a Jorge Luis Borges. Ideológicamente y políticamente estamos en el otro extremo, pero no obstante, si vamos a ver desde el punto de vista literario, es un individuo que tiene una capacidad sintética de tal manera que muy pocos de su género lo tienen, pero tampoco fue Nobel de literatura. Y finalmente, el poeta del alma, el poeta universal, César Vallejo, el peruano César Vallejo, que conforme pasan los días se le está descubriendo cada día más la profundidad, como se dice, con rigor, es el poeta del alma. Tampoco fue premio Nobel. ¿Qué sucede? Mucha de esta gente que han sido premio Nobel no necesariamente van a pasar a la historia de la literatura porque hayan sido premio Nobel. Sencillamente, mi opinión, hasta donde conozco, yo no creo que Vargas Llosa, después de unos 10, 20 años que muera, va a seguir siendo, va a tener esa presencia que tiene en la actualidad. ¿Por qué? Porque es una persona que vende su persona y vende su producción a gran nivel, a nivel mundial, y gracias a eso se mantiene. Pero definitivamente, desde mi punto de vista, por calidad, no va a pasar como pasa un Borges, como pasa un Vallejo o como pasa un García Márquez, definitivamente. Esa es mi opinión. Y esta parte que mencionas también plantea otro desafío, no solo intelectual, un desafío sociopolítico, porque la gran mayoría de cosas están engarzadas y relacionadas justamente con los círculos y los circuitos de poder. Premio Nobel, pues no solo de literatura, sino ahí está el Premio Nobel de la Paz, tremendamente a Obama, por ejemplo, o el señor Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, nominado a premio Nobel. O sea, es como un insulto a la vida de tanta muerte que se ha ocasionado por no saber dialogar y por no saber. Entonces, lo que denuncias va más allá de una cuestión de un premio Nobel de literatura, sino que es una denuncia, y también te lo agradezco mucho, Julio, es una denuncia universal de que el reconocimiento, de que el prestigio, y esto también aplica para la ciencia, está amañado muchas veces o está condicionado por los circuitos y los círculos de poder. Julio, ¿qué más se nos escapa de este gran programa en donde se analiza una figura pues esencial para entender el siglo XX y esta parte del siglo XXI? Bueno, sí, siempre hay muchas cosas que seguir hablando, pero simplemente para reiterar lo que hemos venido hablando y lo que tú dices, el sistema, el orden, tiene sus hijos,
tiene sus criados y sabe a quién les premia. Lógicamente, si alguna persona tiene algún nivel de calidad, nivel de conocimiento, a esa persona, sin decirlo, hay que darle becas, hay que invitarlo a tal o cual congreso, a tal o cual reunión. ¿Por qué? Porque eso es una manera de promocionar a su gente, promocionar a sus individuos, promocionar a sus intelectuales, porque jamás van a promocionar o dar cabida a gente crítica. Para la gente crítica quedan estos espacios pequeños que nosotros tenemos, porque sencillamente ellos tratan por todos los medios de formar a sus académicos, a sus intelectuales y premiar a sus artistas. Es decir, están creando, como dijimos la vez pasada cuando hablábamos del fútbol, a sus nuevos ídolos, que de vez en cuando les levantan y luego desaparecen y aparecen otros ídolos, ya sea en la música, ya sea en el fútbol, ya sea en la literatura, ya sea en la moda. Es decir, el sistema copa todas las arterias vitales de la vida. Y nosotros conocemos cómo funciona eso. La literatura no escapa a eso, los intelectuales no escapan a eso. Sencillamente, si no se dan cuenta, es porque no quieren darse cuenta, pero el mundo, la sociedad en la cual vivimos, funciona así. Eso es lo que tendría que decirte y gracias. Y bueno, quedamos para una próxima cuando ustedes quieran. Gracias, Julio. Solo aclárame una cosa que estás diciendo que es muy importante que la entendamos como público todos. Cuando tú dices el sistema te refieres a un grupo de personas desde lo muy alto con muchos recursos que está moviendo los hilos, y esto habla así como de una especie de conspiración que dice ahora para acá o para acá, o hablas en el sentido de Fuente Ovejuna, como un sistema entendido desde la filosofía, desde el estudio profundo, de que es un sistema de pensamiento y no importa si hay una conspiración mundial, sino que los que están en la élite tienen ese sistema de pensamiento y también la gente de a pie que le sigue el paso y que sigue comprando sus productos. Ese sistema, ¿cómo lo concibes? ¿Como algo físico de un grupo o como ese sistema de pensamiento y de ideas que regula a la avaricia, al capitalismo depredador? Es muy importante entender esto porque mucha gente pues luego habla de marcianos y de extraterrestres que están... Cuando nos referimos al sistema capitalista. Perfecto. Y el sistema capitalista se levanta en una determinada economía, tiene un actuar político, tiene un sistema de ideas, de pensamientos, de ideología, de gustos y sentimientos que orienta a la sociedad en dirección de mantener o renovar máximo el sistema, pero no entenderlo que en algún momento dado este sistema tiene que cambiar. Históricamente es un sistema, el capitalismo como sistema, como nació, en un momento dado va a tener que desaparecer. ¿Qué vendrá después? Hay muchas propuestas, pero en concreto, cuando me refiero al sistema, es a este conjunto de hechos materiales, económicos, políticos, sociales, culturales, religiosos, que prácticamente nos copan y nosotros vivimos a su interior e intentamos en alguna forma, desde nuestro punto de vista, criticar y escapar para hacer ver que este mundo no puede ser eterno, que hay, como siempre se ha dicho, un mundo mejor. Es posible, pero eso implica que mínimamente nos demos cuenta en el mundo que vivimos y desde nuestra trinchera donde estemos, criticarlo para que las nuevas ideas, el cambio, la transformación se acerque y no se quede pues a esto, para que no se quede a través de los siglos y de los siglos. Cuando me refiero al sistema es ese conjunto de, como repito, no solo son ideas, son instituciones, son organizaciones, son universidades, son clubs, son periódicos, son canales de televisión, es el todo en el cual nosotros nos encontramos.
Julio, es un placer escucharte, un placer escucharlos. Si me permites, pues trataremos de enviarle este programa al Círculo de Vargas Llosa. Seguramente lo van a ignorar, pero les va a causar un entripado, como decía mi abuela. Y gracias por esta denuncia, que hay que estar alerta, porque este sistema de instituciones, este sistema que denuncias, pues es tarea de nosotros, es tarea tuya como intelectual, es tarea de Atilio como intelectual, es tarea de muchos investigadores como intelectuales, y es tarea no solo de los intelectuales, sino de gente común como nosotros, de a pie, que caminamos en las calles, que vemos, que paseamos, que trabajamos. Es tarea de todos resistirse al dulce que es la fama, al dulce que las instituciones estas de ese sistema te da como dinero, al dulce de privilegios. Resistirse a todo esto pues es muy difícil, pero es tarea individual de cada quien para tener entonces sí un mundo lejos del egoísmo, lejos de ese control depredador que paga, que da, que corrompe, y poder aspirar a un deseo de una equidad y un mundo mejor. Gracias por esta denuncia, y por eso empecé el programa así. Qué felices estamos de poder hacer esto, de poder regocijarnos en las reflexiones de carácter intelectual y por supuesto bello. Gracias, Julio, un abrazo grandote. Gracias, y a usted, a ti que nos ves, hasta la próxima. Chao.